A 19 años del homicidio de Nora Dalmazo, los que van a ser juzgados no son los asesinos, son los que investigaron el crimen, los que por esa mala praxis judicial, por ese facilismo al cual se refería Facundo Macarrón, permitieron que el asesino, su mamá, el asesino de Nora Dalmazo, siga efectivamente libre y el caso quede impune. Están conectados con nosotros Facundo Macarrón, está conectada también María Ángeles Mussolini, su abogada, que con mucho esfuerzo llevó adelante este proceso durísimo, donde el dolor no termina para las víctimas, para Facundo, para Valentina, su hermana, y también para su papá Marcelo Macarrón, que tuvo que pasar por esta mala praxis judicial el dolor y el escarnio de haber sido sometido a un juicio por jurados en el cual terminó finalmente siendo absuelto. Hola Facundo Macarrón, gracias por estar con nosotros. También saludo a tu abogada que hizo un trabajo con mucho esfuerzo. Y a vos, Facundo, te puedo tutear, preguntarte hoy qué pensás de estos fiscales, qué pensás de la decisión que se conoció en las últimas horas, de que efectivamente aquellos que con su mala praxis permitieron que vos hoy no sepas quién mató a tu mamá, o no pueda, mejor dicho, no pueda tener condena, porque se sabe, hay una firme sospecha, ¿no? Ujú. Bueno, gracias Gustavo y gracias a todo el equipo por escucharnos. ¿Qué siento respecto de este jury que se acaba de abrir? O sea, no es, sepamos que es solo un paso, el primer paso. Creo que es un acto democrático muy importante, es una posibilidad que tiene la justicia de mirarse a sí misma y de darse cuenta que cuando comete errores, al menos se pueden enmendar. Acá el costo es grandísimo porque estamos hablando de un delito que lamentablemente está prescripto conforme a la ley actual, que tenemos muchas esperanzas de que en este caso concreto no opere esa prescripción. Pero sí, considero que es una mínima respuesta que se nos tenían que dar a nosotros como familia y a toda la sociedad respecto de tres personas que durante estos 18 años estuvieron ejerciendo el poder, o sea, tuvieron funciones, facultades, tuvieron la libertad de mucha gente bajo sus manos y seguramente lo han ejercido muy mal como hicieron con el caso de mi mamá. Yo lo que suelo decir, esta gente son monos con navaja y le están dando mucho poder y se creen que son tan impunes que no tienen que rendir cuentas ante nadie. Son monos con navaja también porque a vos te acusaron, injustamente. Sí, sí, y también no solo me acusaron injustamente, lo hicieron desde un lugar de mucho prejuicio. Estamos hablando de la provincia de Córdoba, que es una de las provincias más importantes del país, que tiene sus instituciones fuertes, y acá se les ha permitido, en mi caso, acusarme por ser gay, ¿no? Que ese fue un prejuicio social. Hoy en día no se ve tanto, pero en esa época se asociaba, o al menos el fiscal Di Santo abiertamente lo asociaba con el delito. Eh, y después con hipótesis de las más disparatadas, ¿no? Teniendo al asesino o al supuesto asesino, a ese que estamos en un programa muy técnico, también soy abogado como muchos de los que están en tu panel y hay que respetar el principio de inocencia, pero acá estamos hablando de una persona que desde el momento cero, o sea, a mi mamá la matan un 25 de noviembre del 2006 y el 27 de noviembre esta persona ya se estaba ubicando en la escena del hecho. Y el protocolo básico de criminalística, el método de criminalística de cualquier fiscal en cualquier lugar del mundo es tomarle un ADN a todas las personas que rodearon a mi mamá en ese momento, y no se lo hizo. Y en el 2010, cuando llega este ADN completo, tampoco se lo hizo. Y cuando en el 2011 el FBI sugiere investigar al parquetista a Bársola, tampoco se lo hizo. Entonces estamos hablando no solo de mala praxis, sino de negligencia muy grave y de corrupción también, si se quiere, porque estos fiscales son corruptos por omisión, porque evitaron eh, y- investigar la verdad o incluso tuvieron miedo a una presión social por el perejilazo en su momento conocido que cuando lo Fue lo de imputaron a Gastón Zárate y Zárate. decidieron exactamente, sí. Y,
Y te voy a ser sincero, Gustavo, a nosotros nos estaba prohibido pensar que podía ser un obrero. Nos estaba prohibido pensar eso porque lo de Zárate, que también fue mala praxis judicial, lo detuvieron injustamente, más allá de que ahora él esté detenido por otro crimen. eh, en ese momento era una persona inocente y el clamor social y político fue no vayan contra un obrero. Y los fiscales, en lugar de ser objetivos y basarse en la prueba, dijeron, bueno, ¿contra quién quieren que vayamos? ¿Contra la familia? Perfecto, vamos contra la familia. Mi viejo estaba en Uruguay, yo estaba más cerca, en la ciudad de Córdoba, a 2 horas de Río Cuarto, y fueron por mí en su momento. Y además, vos corregime, y también tu abogada le pido si no es preciso lo que voy a decir o hay algún error. La madrugada que mataron a tu mamá, hubo una tormenta en Río Cuarto que era impresionante. ¿Quién iba a pensar que podía existir un avión en el cual, esta es la hipótesis que esbozó en su momento uno de los fiscales, Miralles y Pizarro, que llevaron a tu papá a juicio? Pero ¿quién iba a pensar que en medio de esa noche tormentosa, que hubo no solamente lluvia, sino viento, podía llegar alguien en un avión fantasma desde Punta del Este, despedirse de los compañeros que estaban jugando con él el torneo de golf, viajar a Río Cuarto, aterrizar en medio de esa tormenta, en un campo embarrado, ir, matar a tu mamá, subirse al avión de vuelta en medio de esa tormenta e irse? Era algo completamente descabellado, sin ningún fundamento, y sin embargo se siguió adelante con un juicio, a pesar de que el sentido común indicaría todo lo contrario. Sí, mira, te agrego algo. Perdón. Te agrego algo, Sí, Gustavo. Hola, ¿cómo están? Hola. Sí, tal cual, como decís vos, descabellado, porque además siempre estas teorías y estas hipótesis que hacían estaban sustentadas en ninguna prueba, en cero prueba. O sea, no había campo, estaba acreditado que Marcelo había estado ahí, no daban los tiempos. Había una supuesta pericia de un especialista aeronáutico que nunca se acompañó y que Brito pidió siempre que le acompañen y nunca se acompañó. Y después con la imputación de Marcelo, en donde la cambian como instigador, lo mismo, no tenían ningún elemento probatorio, por tal motivo es que lo absuelven en el 2022. Así que bueno, obviamente, no sé si quieres agregar algo, Facu, pero bueno, o sea, creo que eso lo dice todo, digamos, también, sin pruebas, sin sustento. Exacto, sin pruebas, sin sustento, pero también cómo ellos mismos complejizaron todo, porque el caso era muy simple de resolver. Si nos atenemos a la prueba que hay, es una violación seguida de muerte, o sea, es lo que hoy en día llamaríamos un femicidio. Era muy simple de resolver. Y ellos lo complejizaron y a su vez lo trataron de resolver con simplismos y ridiculeces, grandes ridiculeces. O sea, yo no sé si somos conscientes de no solo el daño que han hecho estas personas a nuestra familia y a muchas otras gente en Río Cuarto y en Córdoba, sino también del nivel bajísimo de fiscales que hemos tenido investigando este tipo de cosas. Estamos hablando del fiscal Miralles, que violó el derecho internacional público viajando a Uruguay, en lugar de hacerlo por un pedido de cooperación internacional como se hace normalmente. Se subió un avión con plata de los cordobeses, fue a Uruguay e ejerció como fiscal de Córdoba en Uruguay, como si tuviera autoridad para ejercer en ese territorio, tratando de probar, forzar la prueba de que mi viejo había viajado. Yo no sé si sabes, Gustavo, pero en Río Cuarto el aeropuerto en ese momento no tenía iluminación. También es totalmente descabellado que haya aterrizado en una tormenta sin ningún tipo de... Yo me acordaba de la tormenta, me acordaba así de la tormenta, Sí. y por eso la puse en consideración, porque era algo, una hipótesis que atentaba contra todo el sentido común, además de, como bien marcaba tu abogada María Ángeles Mussolini, no tenía ningún sustento. No, Sí, pero te agrego tenía algo más relacionado a eso. Sí, perdón. Sí. Te agrego algo más relacionado a eso. O sea, al haber habido una tormenta como la que había, al haberse encontrado con un crimen que era sexual, seguido de muerte, y el parquetista se había puesto en el lugar del hecho porque había dicho que al otro día, ese día del asesinato, en donde se ubicaba el horario de muerte, no era Almazo, dijo que iba a hacer el trabajo de parquet, lo cual es incompatible con, que fue en su moto, era incompatible con un día de tanta lluvia. Es decir, en vez de pensar en lo lógico, que eso era lógico, decir, che, esta persona se puso en el lugar del hecho, era parquetista, fue en la moto a hacer trabajo de parquet, que no puede haber humedad, que no es un trabajo que no se puede realizar en esas condiciones. No, bueno, fueron para otro lado.
Eso es lo ilógico de esta causa, que todo lo relacionado a tener una prueba biológica, a tener, que estás hablando de un delito sexual seguido de muerte, tenés una prueba biológica donde tendrías que ir, en vez de hacer eso, se fueron a buscar por otro lado. Entonces, Sí. bueno, esos son los cuestionamientos que nosotros nos hacemos. Facundo. No, tal cual lo que dice Mari, y lo más grave de todo esto es que estamos hablando de una persona que no solo no fue perseguida como debió ser perseguida por una violación y un homicidio, o por una sospecha al menos, sino que fue defendida. Todos estos años, los fiscales fueron los mejores defensores de Bársola. Lo defendieron durante 18 años al hacer este tipo de cosas. Pensá que cuando nosotros nos imputaban, al sobreseerme a mí, Di Santos tuvo 3 años para investigar a este tipo y no lo investigó. Y después Pizarro, cuando legó la causa a juicio, se comprometió abiertamente a no dejar prescribir la causa y a seguir investigando, con mi viejo ya adentro sentado en el banquillo de los acusados, y no lo investigó y dejó que prescribiera la causa. Y este tipo está suelto en este momento. Está suelto, creo que es camionero, trabaja en el campo, como si nada fuera. O sea, nosotros, los contribuyentes, le pagamos a los fiscales para que defienda asesinos. ¿Se entiende el concepto de Sí, esto? Es está gravísimo, todo dado es vuelta. gravísimo. Sí, todo dado vuelta. María Exactamente. Ángeles, ¿hubo Sí. violencia institucional sobre la familia Macarrón? ¿Cómo, perdón? ¿Hubo violencia institucional sobre la familia Macarrón? Sí, totalmente. Hubo violencia institucional. Creo que incluso eso es lo que interpretó el jury ahora cuando lo abren y hacen referencia no solamente a abrir el jury por mal desempeño en las funciones, sino por negligencia grave. Lo cual creo que amplían, digamos, nuestro planteo justamente por la violencia institucional que sufrió la familia. ¿En qué sentido, digamos? La familia, nunca se le permitió a la familia, desde el año 2007, que Facundo fue imputado en junio, corregime, Facu, si me equivoco, pero aproximadamente en Es así. junio de 2007, hasta el 2022, que fuimos al juicio de Marcelo Macarrón, la familia nunca se pudo constituir como querellante, con el adicional de que Valentina Macarrón era menor de edad, y en el momento en el que Marcelo Macarrón estaba con este conflicto, en donde su hijo estaba siendo imputado, pero tenía otra hija que también debía ser representada, tampoco se le dio participación al Ministerio de Menores para poder asegurar los derechos de Valentina. Entonces, violencia institucional, si la hubo, sobradamente, porque no les permitieron ser querellantes y no les permitieron luchar desde el lado activo de la relación como querellantes, como un brazo del fiscal, para poder defender a Nora Dalmazo y poder hacer justicia por Nora Dalmazo. Por eso hoy nos encontramos donde estamos, por eso hoy seguimos luchando como luchamos, porque creemos que tenemos fundamentos suficientes para entender de que ha habido un obstáculo legal y que eso tiene que ser subsanado. Y la justicia es la que tiene en sus manos la posibilidad de subsanar esto. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. En 2007 ya el FBI había dado un informe que sugería que el parquetista, de acuerdo al estudio de la escena y de las pruebas que había, porque el mismo parquetista se ubicó en la escena del crimen el 26 de noviembre, el 25 de noviembre de 2006, era el principal sospechoso. Si ustedes hubieran sido aceptados como querellantes, Facundo, el parquetista hoy podría estar detenido. Por supuesto, y siempre lo dijimos, incluso desde la defensa, nosotros presentábamos informes, presentábamos pruebas para que se esclareciera la verdad. Digo, desde la defensa, yo estando como imputado, uno de los casos es el famoso informe Rafo, que ustedes lo deben conocer, es uno de los exactamente uno de los grandes forenses de Argentina. Él siempre dijo que esto era una violación seguida de muerte, y quisimos presentar ese informe y Di Santo lo rechazó constantemente, así un montón de otras pruebas, estudios genéticos y demás. Entonces nosotros no solo se nos tenía prohibido pensar que podía ser unos obreros, sino que también se nos tenía prohibido, como estábamos como imputados, presentar pruebas para esclarecer el hecho. Ahí el fiscal... Muchas veces... Sí. No, perdón, Sí, ahora te pregunto. No, que muchas veces se nos dice cómo no pidieron justicia. Y mira, yo te soy sincero, Gustavo, no se puede estar en dos cuerpos a la vez. Si a vos te están persiguiendo penalmente, no podés pedirle justicia a quien te está tratando de destruir, ¿no? Que son los mismos fiscales, son los únicos que pueden ejercer la acción penal. ¿Cuánto tiempo tardaron en sobreseerte? Porque uno, según la ley, es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
a vos te persiguieron penalmente, te acusaron injustamente. ¿Cuánto tiempo tuviste que estar con esa carga? 5 años y medio. ¿5 años y medio? No me dejaron salir. Sí, sí. Sí, del 2007 al 2012. Sí. ¿Y qué fue en todo ese tiempo? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo podías desarrollar tu actividad? ¿Estudiaste? ¿Te podías mover tranquilamente? ¿Cómo fue tu vida? Verdaderamente te pregunto de la ignorancia. No, seguro. Mira, yo seguí, a ver, en su momento tuve mucho acompañamiento terapéutico, además del cariño de mis abuelas, mi familia, mis amigos. Seguí en la facultad porque en ese momento tenía que agarrarme tierra firme y me gustaba el derecho, me sigue gustando hasta el día de hoy. Siento que fue un cable a tierra el estudio y seguí estudiando en Córdoba. Sí me quise ir al exterior 3 veces y Di Santo me lo prohibió. Abiertamente me dijo, vos no te vas. Sí. ¿Di Santo te prohibía? Sí, porque yo estaba en trabajos de investigación de Derecho Internacional Público, que es lo que hago ahora, o Derecho Constitucional, y a veces teníamos que presentar trabajos, incluso ir a recibir premios afuera, y él me lo prohibía, a Brasil, a Colombia. Y después, hacia el final, recién me pude ir a hacer una maestría al exterior, pero ya cuando me sobreseyeron. Entonces, sí, siempre condicionó fue tu vida, además de... Un montón. Sí, me arruinó la juventud, porque no podía salir tampoco. Bueno, no hay consideración psicológica. Un tipo como Di Santo, o como Miralles, o Pizarro, que tienen hijos, no les importa nada. Ojalá a sus hijos no les pase lo que me pasó a mí, de haber perdido una juventud, porque yo no tuve juventud, prácticamente. Me la borraron ellos. Me gustaría aclarar algo que seguramente está haciendo muy benévolo, Facu, porque te estás olvidando. Yo al momento de hacer la radiografía del expediente, vos todos los días tenías que ir al principio a firmar a la fiscalía y decir que estabas en la ciudad. Todos los días, después pasó a ser día de por medio, después cada 15 días, pero en casi la mayor cantidad de tiempo en donde vos estuviste imputado, todos los días tenías que ir ante la fiscalía a demostrar que estabas en la ciudad. Sí. Igual que mi viejo, es para decir que no nos escapábamos, básicamente, que estábamos ahí. ¿Y qué pasaba si no ibas? Me detenían. De hecho, estuvieron al borde de detenerme. Cuando me imputaron por primera vez, hubo una decisión del fiscal general Besaro de detenerme, que ese fiscal fue el que tuvo el informe privado y nunca lo presentó ante la justicia. No el informe Raffo, el informe de Mariana Azar y de Stephen Walker, que son investigadores privados. Ellos hicieron una investigación privada con a cuerpo frío, que se dice, o expediente frío. Y ellos fueron los primeros que dijeron hay que investigar más a los parquetistas. En su momento eran 2, Bársola y González, por esas contradicciones. Y eso se le presentaron a Besaro y Besaro se negó a entregarlo y dijo, no, deténganlo al hijo, tiene que ser el hijo, porque la presión social era que tenía que ser alguien de la familia. Como mi viejo estaba en Uruguay, intentaron detenerme a mí. No sé por qué no lo hicieron, pero estuve al borde. Estuvieron a nada de detenerte. Sí. A pesar de que vos ibas y firmabas todos los días. ¿Tenías que ir a la comisaría o a la fiscalía? O a tribunales, digamos. Tenía que ir a tribunal, primero a la comisaría, y después, como yo seguía estudiando en Córdoba, no en Río Cuarto, me hacían ir a tribunales. Era todos los días, después martes y viernes, después miércoles, iba en feria judicial. Sí. Ahora, era un desgaste. Pero bueno. Di Santo no fue el primer fiscal que estuvo ahí en tu casa y que vio la escena del crimen y que permitió que se contaminara, porque, digamos, María Ángeles, corregime, la escena del crimen es sagrada, no puede pasar cualquiera. Y ahí estuvo hasta Jorge Felicia, el cura. Sí. Se hizo todo mal, justamente, en criminología forense. ¿Lo permitió Di Santo? Di Santo permitió eso. Di Santo nunca aplicó un método. Él se dejaba llevar por rumores. La gente le llegaba con un rumor a la fiscalía y vamos contra ese. Así también le empezaron a enligar los famosos amantes a mi mamá, además, porque el tipo era tan burdo, tan básico, que se dejaba llevar por esos rumores. Es el que filtraba los mensajes, ¿no? Exactamente. Y también, acá hay una cuestión que me gustaría decirles a ustedes como medios. Es verdad que los medios han sido muy duros en este tiempo, pero el tratamiento que ustedes dieron del caso también tuvo que ver con qué les daban desde la justicia, y son estos fiscales, y principalmente Di Santo en su comienzo, los que le dio esta pie para hacer este tipo de cosas.
no es por justificarlos, No, obviamente, no, 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 porque no. hoy en día se haría otro tipo de tratamiento, sobre todo respecto de mi mamá, pero él daba esto, él permitía que este tipo de cosas salieran a los medios. Porque a tu mamá la mataron 2 veces. La mató el Exactamente. asesino en tu casa, en su casa, y también después la mataron 3 veces en realidad. Los fiscales que impidieron con sus actos que hubiera justicia, posibilitaron que, como ustedes están ahora y como que se va a establecer ahora en el jurado de enjuiciamiento, que el asesino quedara libre, o el principal sospechoso, el que dejó el ADN en el cinturón de la bata con la que mataron a tu mamá, y después la tercera vez la matan cuando se publicita de esa forma tan burda todo lo que tenía que ver con su vida privada, ¿no? Para mí, Exactamente. 3 Sí, veces. sí, sí, sí. A ella la mataron 3 veces, Y a no, no, nosotros nos intentaron matar socialmente también, y, y nadie responde. Hasta el día de hoy es la primera vez que tenemos una respuesta contundente, ni siquiera es de la justicia, porque esta es la política y justicia, ¿no? Sí. De la política cordobesa, es la primera vez que tenemos una respuesta contundente respecto de esta violencia institucional que ejercieron impunemente estos 3 tipos Respecto y todos los demás. a esas 3 muertes de Nora Dalmazo, de tu mamá, yo quiero que se cambie un poco. Debería ser el momento en que empiece a cambiar todo lo que se dijo sobre tu mamá. Y María Ángeles, Facundo, sería bueno que la recordemos con estas palabras. Ahora volvemos. Escuchen. No, Nora Dalmazo, la mujer que violaron y mataron. ¿Dónde está en tu vida? ¿La soñás? ¿Tenés una foto? ¿Tenés algo? ¿Dónde está tu mamá hoy en tu vida? Fotos de ella tengo todo el tiempo. Está mucho en diálogos que tengo con mi hermana, pero yo creo que está más en el día a día, en ese levantarme todas las mañanas y ciertos rituales que tenía mi mamá que yo los repito. La veo, por ejemplo, cabalgando, que ella era una mujer que le encantaba cabalgar. Nada, es durísimo. Te acuerdo que la extrañas mucho, ¿no? ¿Cómo la recordás, Facundo? Mira, la recuerdo con mucha fuerza y creo que todo esto que estamos haciendo, y esto me gustaría decírtelo, Gustavo, ya que esta mamá, no lo hacemos por odio, no lo hacemos por venganza. Todo lo que estamos haciendo es un acto de amor por ella, ¿sí? Por reivindicar lo que fue y para que nunca más le pase esto a alguien en Argentina y en nuestra sociedad. No nos merecemos estos. Creo que mi mamá es mucho más digna que una prescripción. Nos merecemos mucho más como país y como sociedad y no podemos estar en este momento viendo si alguien que es claramente el asesino va preso o no por un formalismo. Así que la recuerdo con mucho amor y este es un acto de amor también hacia ella. ¿Sí? Tiene que ver con eso, no tiene que ver con venganza de lo que nos hicieron, todo eso pasó, sino es que ella siga siendo el centro y que sea un faro para muchas mujeres, que nunca más pasen lo que pasó ella y muchas víctimas de la justicia en Argentina. Facundo Macarrón, gracias por estos minutos, por compartir y que se haga justicia. Esperemos que el recurso que han presentado para que se revoque la resolución del Superior Tribunal de Justicia que declaró prescripto, justamente ahora vamos a hablar también de otro caso sobre el cual se declaró la prescripción, pero que ese recurso que presentaron tenga un buen curso justamente en la justicia y que se pueda revocar y que por fin, de una vez por todas, vos, tu hermana Valentina, tu papá Marcelo tengan justicia, algo más parecido. Por la justicia sería que tu mamá esté viva. Y también gracias a María Ángeles Mussolini. Gracias, Gustavo, gracias a ustedes. Un abrazo. Ojalá, grande. Gustavo. Gracias. Un abrazo a la Hasta distancia. luego. Gracias. Gracias. Muy movilizante esta nota, ¿no?
Jan, doctor Francone. Te pregunto a vos, Gastón, como abogado, ¿pensás que se puede revocar que ellos van a tener un día el derecho de que se haga un juicio por la verdad? Mira, Gustavo, anoté una pequeña cosa y te la quiero decir y te voy a responder, no le voy a esquivar la respuesta. Primero, creo que habría que escribir el manual jurídico del todo mal. El manual jurídico de la investigación del todo mal. Y segundo, hay una figura que no se usa en la Argentina o no se utiliza mucho, que se llama cosa juzgada irrita. La cuestión de la cosa juzgada irrita es una sentencia que se encuentra firme, que se encuentra de algún modo a derecho, pero que tiene irregularidades durante todo el proceso de la investigación. Yo no es que estoy queriendo dar una idea, ni que sea un genio jurídico, sino que hay elementos. ¿Por qué? Porque realmente, más allá del jury, y más allá de que los condenen en el jury, no hay justicia, porque el delito inicial no es el incumplimiento de los deberes de funcionario público, el delito inicial es un homicidio. Entonces, de algún modo, si no hubiera un juzgamiento, un procesamiento o lo que fuera respecto... Este chico dijo que estuvo 5 años y medio imputado de homicidio agravado. A punto de detenerlo. Pero imputado de homicidio agravado de su madre y lo quería... ¿Sabés lo que es todas las mañanas de tu vida tener que ir a tribunales, a la comisaría a firmar? O sea, organizás todo sabiendo que mañana un tipo írrito, como dice el sobreseimiento, la cosa jugada írrita, que está cometiendo una irregularidad en ese mismo momento, es tu espada de Damocles. O sea, es una locura. ¿Sabés por qué te pedí que te quedes? ¿Por qué? Porque Gastón Marcelo Francone, cuando tratamos el tema de la prescripción, y acá está Javier Fernández Lima, también está Tomás Brady, abogado de la familia de Diego Fernández Lima, dijo, cuidado, porque en el caso del homicidio de Diego Fernández Lima, todos hablaron de la prescripción, porque pasaron 41 años del homicidio de Diego Fernández Lima.